Por ejemplo, que una madre y su hijo en pañales piden que no le quiten su casa al alegar una estafa. O, por ejemplo, que un vecino de Níjar protesta en pañales, como estamos viendo en imágenes, para que no le quiten la casa a su madre. Miguel Ángel Navarro se presentaba ayer ante los juzgados de la capital para denunciar una presunta estafa de una entidad de crédito. De esto hablamos en los primeros minutos del programa, la primera entrevista que tenemos en el plató, y por supuesto que son los protagonistas nuestros invitados. Miguel Ángel y Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Joaquín. Finalmente cada vez que hablo contigo es por algún asunto de esto, macho. No sé si algún día podemos hablar de algo positivo. ¿No? Yo creo que sí. En el momento de que consiga llegar a los políticos, a gente de poder, de gobierno, y hagan caso a lo que estoy diciendo como afectado inicial, que sé dónde está el daño de la empresa, de cómo nos está llevando la ruina, y qué necesitamos para tener confianza y poder seguir haciendo empresas, hablaremos de diferentes temas. Sí. Seguro. Ángeles Belmonte, bienvenida, buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues aquí estamos un poquillo nerviosa, pero bien. Sí, bueno. ¿Está usted al lado de su hijo en la protesta? Sí. No lo puedo dejar, voy siempre con él. Sí, claro. Que ya decía yo que esto, aunque parezca un poquito de cachondeo, que era un señor ya con su edad, en pañales, pues, resulta un poco, decir, bueno, ¿este tío qué hace, no? Cariñosamente Sí, lo por digo, supuesto. pero que es una forma de protestar, de decir, así nos han dejado prácticamente, como ustedes me ven, con este Sí, pañal, bueno, ¿no? la realidad de las realidades es que yo me he puesto en pañales para que no sea mi madre la que se vea realmente en la calle y en pañales, o sea, prácticamente sin nada. De hecho, la protesta y el mosqueo en sí de salir de esta manera es porque el juzgado vino a embargar la casa sin tener que venir, porque de hecho nos dio 5 días para hacer un recurso. Al tercer día hábil hicimos el recurso, se ve que no les ha llegado, se ha traspapelado, y el sexto día, sin previo aviso, llegan con una cerradura, con el taladro y abren la puerta para hacerse dueños ya de la casa. Gracias a Dios que se han equivocado, han abierto una casa que no correspondía abrir y entonces nos ha dado tiempo a movilizarnos un poquito, que si no, a día de hoy mi madre estaría en la calle y casi sin los pañales, porque no me hubiese dado tiempo de Pero cogerlos. esto, más o menos resumidamente, pedís un préstamo a una entidad de crédito de estas rápidas. Sí, ¿cómo se llama? no, realmente no es así. Pues así. A ver, Cuéntanos. el problema de todas las empresas a nivel nacional es el sistema de cobro de pagares, que nadie necesita cobrar dentro de 6 meses. O sea que el primero que va a cobrar, como es gratis, pues no, a 3, a 6 o a 12, da igual, es gratis. Pero el segundo que tiene que cobrar es el que tiene que empezar a pagar. Y ahí toda la cadena, Claro. hasta el empleado más bajito, ¿no? Entonces, el problema está ahí. La empresa de mi hermano tuvo problemas de impagos, tuvo que pedir refinanciaciones, entonces vio en el teletexto un centro hipotecario que hacía reformas, además con ver internet, ver la hoja de inicio, si tienes problemas de ARNET, de RAI y demás, consulte con nosotros y échese a dormir plácidamente, vamos, que se le acaban los problemas, ¿no? Sí. Entonces, pues mi hermano acudió a Madrid, mi madre le firmó el permiso, poderes notariales para que hiciera en su nombre lo que hiciera falta arriba. A mi hermano lo convencieron, dijo, no, oye, pues aquí yo necesito una refinanciación y un poco de capital pues, para pagar los pagares que no, yo necesito pagar, aunque yo no haya cobrado, pero necesito hacer los pagos para no tener problemas. Y siguientemente, bueno, un pequeño capital, reunificar deudas y bueno, pues... ¿A cuánto ascendía el capital dieron 30.000 euros, le hicieron firmar una letra de 80.000 euros, pero eso ya con todas las letras que tenían que pagar, incluso con los intereses a pagar en 2 años, todo eso metido dentro, para que durante 2 años no tuviera que pagar absolutamente nada. Y eso sí, lo firma estas 2 letras, una de 30.000 y otra de 80.000, y así pues nosotros, los bancos también lo pueden hacer, pero no lo hacen. Entonces, y menos ahora, ¿no? Sí, no me refiero, ellos mismos dicen, los bancos lo pueden hacer, nos firma estas letras de 30 y 80.000, pero que estas tú no tienes que pagarlas en la vida, o sea, no las vas a correr ni a ver siquiera, pero con estas letras que nos firman, nosotros las podemos negociar y cogemos dinero líquido y podemos ayudar a más familias, o sea, fíjate si somos buenos. Sí. Entonces, con la buena fe de mi hermano, pues bueno, pues lo vio medio, bueno, pues es casi lógico, si me aseguras de que no voy a volver a ver más eso y dentro de 3, 6 meses, 9, realmente vamos al banco que yo quiera y me reunifican la deuda y el banco ya, el dinero que me da, esa letra se queda pagada, pues tampoco vio mayor problema. El problema es que ni ha habido refinanciación, ni ha habido nada de nada, cero. Y automáticamente, cuando ha llegado el plazo de la letra, que fue a los 6, 7 meses, automáticamente ejecutaron el embargo sobre esa letra, hicieron denuncias sobre mi madre y
claro, vas al juzgado y aquí dice, oiga, no, usted ha firmado que dentro de 6 meses paga una letra, no la paga, usted va con su casa es mía. O sea, ahí es donde está el engaño y la estafa, supuesta estafa. Claro, lo que queríamos era demostrarlo ante el juzgado, pero claro, que el juzgado también nos diera tiempo a que pudiéramos demostrar que salga al juicio primero sobre posible estafa. ¿Cómo se llama supuestamente Sí, esta entidad? no, el nombre se llama así, no es supuesto. Pero Lo supuesto es que se dediquen a estafar. De hecho, nos dicen que no se dedican a prestar dinero. Y solo hay que ver la página de inicio de internet, ¿no? UCH Hipotecario. Bien. O sea, échese a dormir en plaza invadamente y no se preocupe más Que por su nosotros casa. nos ocupamos de sus problemas. Sí, y de la casa también se ocupan ellos. La prueba la tenemos ahí. En fin. ¿Y qué? ¿Usted cuando le dicen Ángeles que le van a quitar su casa, qué? Pues comprándolo. ¿Lo que le entra por el cuerpo? Considérese muerto y amortajado. A ver de este mundo lo que ha sacado. Pues esta noche pasada mismo no he podido pegar un ojo. Pues ya, no me extraña. No me extraña. Estoy en un sitio que estoy en medio de mis 3 hijos. Los 3 que tengo, los tengo uno a un lado, el otro al otro y el otro enfrente. Y ahora pues me veré en una camilla, en una de esas de campaña, una tienda de campaña. De hecho, yo intentaría ayudarla, pero por culpa de los pagarés impagados que yo mismo tengo mi propia casa en venta para que no me embargue mi propia casa. O sea, es que es imposible de los imposibles hacer nada. Ese es otro capítulo que en su día hablamos. Me gustaría que nos hicieras esa fotocopia plastificada, ¿no? La de los pagarés. Para los pagarés. Cuando, digamos, te conocimos, Miguel, y estuviste por aquí hace, no sé si fue hace un año aproximadamente. Sí, más o menos, año y medio, sí, poco más. Que, en fin, una historia de pagarés que estás pendiente de cobrar y que no se puede. Yo para que esto me lo den, estos 4.000 euros, me ha costado 20 días trabajando en Jaén, fuera de casa, dormir fuera de casa, comer fuera de casa, pagar el gasoil, autónomos, el IVA, todo, para que me den estos 4.000 euros. Y si pueden leer aquí, pone que páguese por este pagaré a Miguel Ángel Navarro del Monte. O sea, Miguel Ángel Navarro es el que trabaja, el que invierte, el que le ha puesto de trabajo y el que debe de cobrar. Según pone, se firma y paga este señor. Pero a los bancos, no todos los bancos se amparan en el artículo 57, ley 19 de 1985, el cual dice que cualquier pagaré impagado, los banqueros se reservan el derecho de ir en contra de uno o de otro sin tener que seguir un orden. Solo con eso, ya este capital me lo pueden reclamar a mí. Automáticamente ya se ha encargado mi empresa y la que se ponga por delante. Eso es una cadena. Este señor que te debía el dinero, como también está embarcado, no te puede pagar. Sí, pero es que da la casualidad de que estos señores, es la Junta de Andalucía quien no paga al ayuntamiento y el ayuntamiento no pagan a ellos. Pero la carretera se queda hecha y nosotros en la calle sin nuestras casas. Este señor de Albolote, sí, ha entrado la han metido en concurso de acreedores, es decir, de estos 4.000 cobraré el 50% y dentro de 5 años si los cobro. O sea, que se ha encargado esta empresa, la mía, mi mecánico y vete a saber qué más. Y todo por este pequeño artículo de ley, por eso digo que si consigo llegar a los políticos y que me escuchen, realmente empezaremos a tener puestos de trabajo. El camionero sin camión, Como te conocen, gracias a Sí, de hecho, el que no entienda mucho de esto, sobre el tema que estaba hablando, que es muy poquito tiempo, con que vean en internet, en YouTube o en Google, camionero sin camión, entonces podrá ver un poco más extendido todo el tráfico que llevamos de la huella encadenada y... Claro, pues eso es otra cosa. Esta señora se encadenó a un cajero automático hace un año aproximadamente, ¿no? Sí, en enero. Está ahí. Esta es otra fotocopia plastificada. Incluso aquí vemos a Ángeles encadenadas de cajero. Con ver en YouTube el Superabuela encadenada ya sale el reportaje completo en cadena nacional de... Con una bélica puesta ahí en el cajero. Había una en cada zapato. El tema del zapatero, ¿no? O sea, un poco... vamos a rezarle a ver si nos escucha un poco. También usted valiente, Ángeles, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Tengo que ayudarle a mi hijo y a mí misma. Efectivamente. Bueno, y lo que pregunto, Miguel, ¿esto no lo has puesto en manos de algún abogado competente que ya te haya echado un cable de alguna forma y te haya guiado un poco? Mira, el abogado competente que me encontré fue uno de los primeros que pregunté y me dijo, mira, Miguel, entre los políticos y los bancos no hay nada más que hacer. Yo digo competente porque me dijo la realidad. Que si quieres, yo te hago 2 cartas, las mando, para empezar te pido 3.000 euros, sí. No voy a hacer nada. Dentro de 6 meses te voy a pedir 1.500 más porque voy a ir a Madrid y voy a comer ahí en Albacete una buena costillada. Y es tiempo perdido. Entonces, todo lo que no hagas tú realmente... Por lo menos fue honesto, hombre, ¿no? Sí, por eso digo que por lo menos fue un hombre competente. Por lo menos no me engañó. Y por eso, como me dijo que lo hiciera, lo que tuviera que hacer lo hiciera yo mismo,
Me fui a Moncloa ya en muchas ocasiones, no Sí. me acuerdo si traje ya esta carta para la otra vez que vine. Sí, Pero bueno, creo que algo me contaste. los Esto es señores... del 11 sí, de marzo de 2000. del 2009, sí. Vamos a enseñarlo también Sí, ahora sí, por para que se supuesto. vea, ¿no? Aquí todo plastificado con una percha, ¿eh? Sí, porque, Esto para bueno, engancharlo ahí. sí, para es se que vea. llevo una sombrilla Llevas una sombrilla, y la aquí lo hemos visto en la imagen. llevo colgada. Para colgar todas estas Sí, cositas. de hecho, también me gustaría que le diera la vuelta un momento al cartel, porque esta es la casa. Esta es su casa. Sí, sí, la primera es la suya, la siguiente es la mía. Yo no entiendo mucho de tasaciones, pero por muy poquito que valga a precio de crisis, esta casa vale más de 30.000 euros. Sí, ¿Qué es lo- sin sí. lugar a duda. Pues No. te enseño aquí medio por detrás, Sin pone lugar que a duda. está tasada a fechas, a efectos de tasación en 30.000. 30.000 euros. Y como nadie puja por ello, porque hay dos letras, una de 30 y otra de 80.000, se la quedan por el 50% del valor de O sea, tasación. por 15.000 euros tienen esa casa. Por 15.000 euros se han quedado con esta casa. Qué va. También dice que tiene que pagar, 2,5 millones de las antiguas pesetas. sí, también dice aquí que tiene que pagar lo que falta por pagar de la casa, cosa que a día de hoy, hace un año debía 34.000. A día de hoy debe 39.000, pero la debe mi madre. O sea, se la pueden quedar, es más, de hecho, ya la quieren, pero sin pagar a Unicaja, al banco, la Sí. hipoteca. Que por eso es por lo que mi madre se encerró. Bueno, ya me estáis quitando todo, me estáis dejando sin nada, en la calle, pero por lo menos quedaros con la hipoteca. No quieres que también te pague yo, o sea, te quedas en la casa por 15.000 y pago yo 35.000 que faltan de hipoteca, pues no lo veo Ha justo. habido una sentencia recientemente, pero eso sí ha sido en la Comunidad de Navarra, donde un señor que no podía pagar ha entregado su casa, eso sí, ahí alguien ha dado cuenta, ¿no? Bueno, Lo pero que es suele que... pasar es que se quedan con la casa y encima tienen que seguir pagando la hipoteca, como es el caso de... Sí, pero es que lo peor no es solo eso, es que como me han creado a mi hermano una letra de 30.000 y otra de 80.000 por unos trabajos que no han realizado, quiere decir que debe 110.000. De aquí se cobran 15.000, se siguen debiendo los 25.000, más gastos. Ya. Es decir, que falleció mi padre hace 3 poco años, hace 21. y he tenido que renunciar a la herencia de mi padre, porque si no, peligraba mi casa también. Porque estos señores, claro, le faltaron 25.000 pesetas, perdón, 25.000 euros, pobrecitos. Sí. Entonces, por eso queremos denunciar. Si hay más gente a nivel nacional, porque sí que he visto en otras cadenas de televisión que había más ancianos que ya tenían 2 casas, no, tenían una casa, se han comprado una planta baja, han hablado con la otra, se han quedado sin ninguna. He visto varios de estos por este nombre, entonces quería, a nivel nacional o comarcal o local, algún familiar que se siente identificado con las letras UCS hipotecario y se sienta, entre comillas, se sienta estafado, engañado, y quiera sumar, presuntamente, si se quiera sumar a la denuncia, es posible que si juntamos unas cuantas, hagamos que a mi madre no se vea en la calle y ellos que ya estén en la calle puedan volver a recuperar su casa. Por eso veo bastante interesante la oportunidad que me das aquí de hacer un llamamiento. De hecho, bueno, un ratito antes de venir ha venido un equipo de televisión española de un programa que se llama Gente, ¿verdad? Para hacerte un reportaje, hacerte una entrevista como la que estamos haciendo aquí, para contar un poco tu historia. Sí, de hecho he vuelto a estar otra vez en pañales, que creo que esta tarde mañana lo El emitirán otra de vez. pañal. Sí. Vale. Y el morbo del pañal. ¿Y qué te voy a decir? ¿Y a partir de ahora qué pasa? ¿Qué paso va a dar, Miguel? Pues no lo sé. Sobre el tema de los pagarés, de los impagos, la gente, los autónomos, los que tienen problemas de pagaré, los que tienen 300.000 euros en pagaré en el bolsillo y le van a quitar la casa, se quieren unir a mí. Yo me da igual ir a Moncloa que ir yo más, tengo que seguir yo tengo fotos también en pañales en la puerta del Congreso de Diputados, o sea que me da igual, o si nos tenemos que subir 20 personas encima de una grúa con 10 familiares cada uno abajo. Ya me subí una grúa hace poco, la quiero enseñar también. Sí, eso sí lo recuerdo, esta foto. Pues, a ver, a reivindicar, decir, oiga, me quitan la casa y tengo aquí para cobrar 50.000, tome, cóbrese, que yo no soy el responsable, que lo dice la Moncloa, que yo no soy el responsable del impago. Cóbrese y puedo pagar, pero déjeme cobrar para poder pagarle. Porque es que encima, en mi caso, mi propia entidad bancaria es la que no me cobra, no me hace efectivo los pagarés de ella misma para que no le pague a ella. O sea, que es una burrada. Bueno. Es incomprensible total. Y los impagos llevan a los embargos, a la morosidad y a ver a gente como mi madre en la calle. Que se queda en la calle, sin casa. Eso. Bueno, lo dejamos por ahora, ¿vale? Diga. Ángeles, muchas gracias por su visita, mujer. Gracias a Te ustedes. deseamos suerte.
Muchas y que gracias. se solucione el problema en la medida de lo posible. Gracias, Por lo gracias. menos que se quede usted por la casa. Que me quedase mientras arriba en mi casita, que ¿Eh? estoy en medio de mis hijos, muy agustico. Lo que sí me gustaría es eso, si alguien quiere algún dato más o ponerse en contacto conmigo telefónicamente o por correo, solo con mail. Camionero sin camión, me gustan las pancartas que hay, ahí puede coger el teléfono y ponerse en contacto conmigo y yo me desplazo donde haga falta. Pido dinero y voy. Está en Salamanca, en Madrid, en Valencia, en Murcia, o sea, donde haga falta. No hay ningún problema. Muchas gracias, Miguel. Nada, usted por esta oportunidad. Suerte. La primera conexión con el exterior. Juan Domínguez, que nos va a... En fin, bueno, nos acercamos a una empresa almeriense que